Esto es lo que quiero decir al principio de esto y vamos a ver cosas interesantes. Sí. Pero cuando pronunciamos la voz de Dios, ¿cuál es la voz de Dios? Bueno, la voz de Dios es la palabra escrita de Dios. Cuando tomas una promesa bíblica y la declaras con tu boca, los ángeles se activan. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz de Dios. No están escuchando tu voz. Están escuchando la palabra escrita y hablada de Dios. Y cuando la declaras, los ángeles dicen, oh, esas son mis órdenes, de ahí vengo yo. Por eso dediqué todo este último capítulo a orar oraciones que activan a los ángeles. La voz de Dios divide esas llamas de fuego que son la esencia autónoma de Dios. Y salen y hacen la voluntad de Dios cuando escuchan la palabra de Dios hablada en lo natural, sí, en lo natural. Es lo único que pueden escuchar, es lo único a lo que pueden responder. Yo lo creo. Creo que pueden tener su voluntad y hacer cosas. Pueden hacer otras cosas. Pero los ángeles que siguen al Señor cuando hablas la palabra de Dios, sí, pero también creo que por eso, cuando hablas la palabra de Dios y reprendes cosas o detienes cosas, usas la autoridad de las Escrituras, vas a atar principados y potestades, ángeles caídos, lo que sea que sean esas cosas, sí, y lo vas a detener. Así que es algo bastante, bastante genial. Lo es, sí. Y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que empezar a orar de esa manera, hablar de esa manera, tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, la gran pregunta sobre los ángeles es, ¿hubo una batalla celestial en algún momento en la eternidad pasada? Sí, sí, realmente la hubo. Chocaron, eso lo ves en el libro de Apocalipsis. Sabes, hay tantas cosas sobre eso. Nos damos cuenta de que Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, él no tiene nada en mí, y ahora el príncipe de este mundo está siendo expulsado. Creo que se le está quitando el acceso al cielo para acusar a los hermanos día y noche. Sí. Y cuando Jesús lo expulsó, Jesús entonces ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Padre, y Él intercede por nosotros día y noche. Así que si el diablo quiere venir como un ángel caído y quiere venir a acusarnos, se topa con Jesús. Jesús es el portero. El diablo se topa con él y Jesús lo detiene. Le dice, ¿qué estás diciendo, imbécil? Yo te eché de aquí. Y te das cuenta de que ese es el caso, porque en el libro de Job, ya hubo la batalla celestial. El diablo está en la tierra. Y hay diferentes opiniones sobre estas líneas de tiempo, pero el diablo está en la tierra. Y en Job capítulo 1 te das cuenta de algo realmente asombroso. Y eso es esto. Y voy a presentarte esta idea. Piénsalo, ¿de acuerdo? Y de nuevo sigue comentando, poniéndote rojo pagado en su totalidad. Pero cuando Job está ahí en el capítulo 1, de repente dice los hijos de Dios. Bueno, vamos allá. Job capítulo 1. En Job capítulo 1. Sí, aquí vamos. Job capítulo 1, versículo 6. Vamos a poner esto en el pizarrón si podemos. Quiero que veas esto. Y esta es la famosa narrativa donde el diablo... La historia no se repite, pero a menudo rima. En 1973, el embargo petrolero árabe recortó el 7% del suministro mundial de petróleo. La inflación se disparó. El mercado de valores se desplomó un 48% y el oro y la plata se dispararon. La crisis petrolera de hoy en el estrecho de Hormuz afecta a casi el 20% del suministro de petróleo. Así que si una escasez del 7% provocó un colapso del mercado y un movimiento histórico en el oro y la plata, ¿qué podría resultar de una escasez del 20%? Una vez más, estamos experimentando conflicto geopolítico, inflación, incertidumbre y una creciente demanda de oro y plata. La inflación ya ha subido al 3.5% y este aumento está lejos de terminar. De hecho, la situación de la inflación en Estados Unidos es la peor que ha habido en 4 años. Hay un dicho en Wall Street: vende en mayo y sal del mercado. Pero mientras los mercados enfrentan incertidumbre, el oro ha duplicado el rendimiento del S&P 500 desde el año 2000. El oro también ha promediado un rendimiento anual del 20% en los últimos 25 años. Ahora, instituciones financieras importantes como JP Morgan y Wells Fargo están pronosticando que el oro podría alcanzar los $6,300 por onza para finales de año. Este no es un momento para entrar en pánico, es una razón para ajustar tus inversiones. Primero, posee más oro y plata. 1-888-4506-380. Llama hoy para recibir tu guía gratuita para inversionistas.
Patriot Gold Group ha sido nombrado por Consumer Affairs como el distribuidor de IRA número 1 de Consumer Affairs durante 9 años consecutivos. Llama al 1-888-450-6386. Está deambulando y todo eso, pero quiero que notes algo. Versículo 6. Ahora bien, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también vino entre ellos. Está bien, pensé que el diablo había sido expulsado. Pensé que Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles tuvieron un enfrentamiento, y así fue. El diablo fue expulsado. Pero fíjate en esto. Ahora el diablo tiene acceso al Señor. Mira eso. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, puedo decirte lo que pasó. Lo que pasó es que el diablo, creo yo, fue expulsado. Sí. Luego, dependiendo de desde qué punto de vista lo veas, engañó a Adán. Ahora, hay una serpiente parlante, el resplandeciente, el Nayash, todo eso en el libro del Génesis, ¿lo reconoces? Pero él baja y en algún momento reconoces que el diablo entró en ese lugar. Sí. Y fue parte de engañar a Adán, correcto. Y Adán, al escuchar al diablo, Eva, al escuchar al diablo, entregaron la autoridad que Dios les había dado para tener dominio sobre el jardín y la tierra, se la dieron al diablo. Sí. Ahora el diablo puede andar por la tierra como quiera. ¿Por qué? Porque ahora tiene la posición de Adán. ¡Wow! Tiene la autoridad de Adán. ¡Wow! Así que ves esto. El diablo aparece con los hijos de Dios, que son los ángeles. Cuando dice, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse, estos son los ángeles que vienen a dar su informe. Sí, ellos vienen y se presentan ante el Señor y Satanás está con ellos. ¿Por qué? Porque Adán caminaba con Dios en el fresco del día. Ahora el diablo tenía esa autoridad. ¡Wow! Ahora podía presentarse ante Dios y el Señor tenía que hablar con él porque era un asunto legal. Sí, era un asunto legal. Esto también es por lo que en las tres tentaciones de Jesús, cuando el diablo dijo, mira, todos estos reinos de la tierra me han sido entregados y puedo dárselos a quien yo quiera. Y el Señor no miró al diablo y le dijo, mentiroso, estás mintiendo. Correcto, no, él no dijo eso, sí, porque era verdad, sí. Y probablemente Jesús fue tentado por eso. ¿Sabes? Fue tentado a decir, caray, vine aquí para conquistar la tierra y recuperar a la gente. Y cumpliría mi primer advenimiento y segundo advenimiento de un solo golpe si simplemente dijera, está bien. Pero el diablo dijo, si tan solo te postras y me adoras. ¿Sería justo decir que a veces el enemigo puede usar situaciones reales para hacerte razonar? Sí. Y tratar de usar cosas reales para desviarte, para hacerte perder el enfoque. Sí. Sí, cosas lógicas. Sí, sí, tiene sentido. Esta es esa conversación que a veces tenemos donde lo que escuchas y de lo que hablas puede ser correcto, sí, y aún así no ser lo indicado. Correcto. ¿Tiene sentido? Sí. Y eso es algo importante. Esa es una mentira del diablo. Así es como funcionan estas cosas. Muchas personas se preocupan tanto por estar técnicamente en lo correcto que pasan por alto lo que realmente está bien. Ujú. Otra forma en la que lo digo es que puedes estar en lo correcto, pero no tienes el panorama completo. Sí, así que hay partes que tienes que trabajar. Y ahí es donde entra el discernimiento. Ahí es donde entra la voluntad de Dios. Y a veces la gente falla por estar en lo correcto, pero no están bien. No están escuchando a Dios. No están siguiendo la palabra de Dios. No están siguiendo la voz de Dios. No están siendo guiados. Solo dicen, esto es correcto. Realmente creo que esa es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Eso está muy bien dicho. Sabiduría. Voy a usar una versión muy sencilla, ¿de acuerdo? Claro, de verdad lo voy a simplificar mucho. Sería como un niño yendo al zoológico y viendo a un caimán en la exhibición y enumerando todas las cosas que ese caimán puede hacer. Diría, sí, tiene dientes, tiene una cola grande, la mitad de su peso está en la cola y empieza a decir todos estos detalles y a desglosar todos estos datos sobre el caimán. Y de repente el niño dice, quiero ir a abrazarlo. Eso no es sabiduría, sí. Así que tiene todo este conocimiento. Lo entiendo. Sí, tiene todo este conocimiento sobre este caimán y todos estos niños están como, wow, es tan inteligente, pero luego dice, quiero ir a abrazar al caimán. Porque lo entiendo. Lo entiendo, Es lógico, entiendo lo que es. pero él no tiene sabiduría. La sabiduría dice, no te metas en el corral con el caimán. Sí, chico. Porque va a morder, va a hacer esas cosas. Esa es una versión muy simplificada, pero creo que lo que estás diciendo es la diferencia entre cómo eran las personas y cómo intentamos usar la razón. Él trata de usar formas como de solo coopera conmigo, solo piensa esto conmigo, trata de pensarlo. Sí. En lugar de tener fe al respecto y usar la sabiduría y acudir a la palabra de Dios y lo que Dios dice sobre eso, Sí,
Si razonas lo suficiente sobre las cosas, puedes, ya sabes, básicamente puedes llegar a cualquier conclusión. Sí, de verdad que sí. Mira la cultura de hoy en día. Sí. Mira la manera en que los jóvenes, ya sabes, están mutilando sus cuerpos. Hay una lógica falsa detrás de eso, pero llegan a esa conclusión. Sabes, es como dice la escritura, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, pero con una forma de piedad, negando el poder, toda esta dicotomía de estas dos cosas de correcto, pero no recto. Sí, conocimiento, sabiduría. Ves ese tipo de narrativa en la cultura de hoy y la gente se deja llevar tanto por sus cinco sentidos, se dejan llevar tanto por lo que es natural, lógico y correcto que en realidad pueden perderse la voluntad de Dios que tiene que ser correcta pero también es recta. En otras palabras, Él te está guiando y si solo ves todo en blanco y negro como colorear por números puedes perderte cosas. Y eso no significa que debas hacer cosas incorrectas alguna vez, no es eso lo que estoy diciendo, pero lo que es recto será correcto, pero con la guía del Espíritu y simplemente no hagas esto. Haz lo que te estoy diciendo que hagas con ese entendimiento correcto. Él nos dio un cerebro por una razón, pero también tenemos que actuar en fe, tenemos que usar la fe. No podemos hacer solo una cosa o la otra, tenemos que usar ambas. Sí, así es. Y así es, ahí es donde, o sea, dicen, estoy tratando de recordar dónde en los Salmos y también lo dice en Santiago, pero dice, busca la sabiduría, sí, como que la busques Eso, por encima de todo esto. por encima de todo eso. Obtén entendimiento, obtén sabiduría. Sí, sí. Es muy poderoso, Ali. Y si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Eso es lo que dice Santiago, y Él te la dará. Pero no puedes dudar, ¿sabes? Porque un hombre que duda es un hombre inestable, como un hombre que se mira en un espejo, y cuando se aleja, olvida cómo era. Sí. Y eso tiene que ver con la ley de Dios, la palabra de Dios, todo eso, el reflejo en el que te estás convirtiendo es de gracia en gracia. La gracia del Antiguo Testamento a la gracia del Evangelio del Nuevo Testamento, de gracia en gracia, o estás siendo transformado a la imagen de Cristo. En otras palabras, cuando te miras en el espejo es la palabra de Dios, y te estás mirando en ese espejo y te miras en el espejo, que es leer la Biblia el tiempo suficiente hasta que empiezas a reflejar esa misma imagen. Te conviertes en lo que estás mirando. Sí. Y eso es que estás siendo transformado a la imagen de Cristo a través de la lectura correcta de las Escrituras. Entonces, pero aquí vamos a regresar a esto un poco más. Hablemos de esta situación en el capítulo 1 de Job. Y creo que estábamos en el versículo 6. Dice, ahora bien, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Versículo 7. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella de un lado a otro. Interesante, versículo 8. Ahora mira, se ha escrito mucho sobre este versículo, pero voy a ir al versículo 8. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has considerado? Que no hay nadie como él en la tierra, un hombre intachable y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Versículo 9. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Versículo 10. ¿Acaso no has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. 11. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y seguramente te maldecirá en tu propia cara. Y el Señor dijo, y este es el punto clave, he aquí. ¿Ves esa palabra he aquí en el versículo 12? He aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Solo no pongas la mano sobre él. Así que Satanás salió de la presencia del Señor. Ahora quiero hablar sobre esto. Esa palabra he aquí Ujú. tiene un pequeño matiz. Ahora, esto podría debatirse y todo eso, pero cuando he leído esto y lo he estudiado, la conclusión a la que he llegado es esta. Sabemos que Satanás engañó a Adán, sí, pero Adán accedió y le dio a Satanás su autoridad. Creo que el diablo no se dio cuenta de cuánto realmente obtuvo. Guau. En otras palabras, pensó, me voy a poner en la posición de esta creación y todo lo que conlleva. El diablo no se dio cuenta de cuánto realmente obtuvo. Cuando obtuvo la autoridad de Adán, obtuvo autoridad sobre toda la tierra, lo que incluye a Job. Eso incluía a Job. Ya sabes, saca tus propias conclusiones, pero eso es, ya sabes, yo creo que eso fue lo que pasó. Así que en este momento, cuando el Señor dijo, mira, ¿acaso no lo sabías? Es como un momento de revelación. En otras palabras, el Señor, en mi opinión, no estaba entregando a Job al diablo. Correcto. Él estaba diciendo,
como tú ya lo tienes. Él estaba diciendo, tú ya lo tienes. Y lo único que no puedes hacer es ponerle las manos encima porque hay una regla ahí, hay una ley ahí, ¿verdad? Pero él estaba diciendo, mira, todo lo que él es, todo lo que tiene está en tu poder, está en tu poder. Su poder era lo que obtuvo de Adán, sí. Así que mira, fue un momento de revelación y el diablo está como, oh, quiero decir, puedo hacer lo que sea. El cerco de protección a su alrededor, creo, tiene que ver con su persona. Ahora, se pueden plantear muchos argumentos sobre esto. Lo entiendo. Pero simplemente digo, creo que hay mucho más en esto que solo el Señor diciendo tortura a Job. Correcto. Creo que el Señor está diciendo, aunque lo tengas en tu poder, Él no se va a quebrar. Sí. Podríamos seguir adelante con esto. Lo vas a descubrir en algún momento. Sí. Él no se va a quebrar. No lo va a hacer. Y entonces cuando vemos esto y lo observamos, creo que el diablo tuvo un momento de revelación cuando Adán, e incluso sin un pacto del Nuevo Testamento, incluso sin Jesús, que por cierto es el último Adán. Y cuando Él vino a la tierra, no vino simplemente para redimirnos. Eso fue lo que hizo. También vino para quitarle todo este dominio y poder al diablo. Sí, el último Adán. Así que el primer Adán se lo entregó, el segundo Adán lo recuperó. Sí, lo recuperó, ¿verdad? Sí. Así que este poder sobre Job no tenía la Biblia. Job no conocía las promesas del pacto. Él era un hombre. Y la mayoría de la gente cree que Job es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Es de hace muchísimo tiempo. Job no tenía otra base más que saber que Dios Todopoderoso existe. Voy a serte leal. No entiendo todo, pero vamos a ello. Así que es muy interesante. Pero eso nos lleva más al tema de los ángeles. Sí, es realmente genial. Así que cuando pensamos en los tiempos que estamos viviendo, Ali, por ejemplo, estamos viendo cosas y señales en los cielos, estamos viendo todas estas cosas locas. Aquí vemos al diablo apareciendo frente a Job o frente a Dios diciendo, básicamente quiero enfrentarme a Job. Y Dios le dijo, mira, todo lo que él tiene ya está en tu poder. El diablo se da cuenta de esto y empieza a hacer todo lo posible. Dios lo detiene. Pero luego ves que el diablo es expulsado en el Nuevo Testamento. Jesús, el último Adán, el Adán final, se levanta y derrota su poder al tomar el dominio de nuevo. Pero es interesante, las ideas sobre cómo funcionan los mecanismos del espíritu y lo natural. Y Job tiene algunas ideas sobre esto. Es algo interesante. ¿Quieren verlo? Sí. Muy bien, espero que les esté gustando esto. Vamos al capítulo 4 de Job. Capítulo 4 de Job. Sabes, nunca escuché a nadie enseñar sobre esto. He escuchado a personas mencionarlo y hacer referencia a esto ahora, pero es algo que estudié durante años. Vi esto y pensé, este es un pasaje de las Escrituras muy extraño. Así que tienes que entender, esta es la situación de Job. Le están pasando todas estas cosas. Y por cierto, déjame comentarte algo ahora mismo. Que alguien grite Going Red mientras hacemos esto, pero déjame decir esto. Hay mucha gente que dice, estoy pasando por una prueba como la de Job. Estoy pasando por una prueba como la de Job. Bueno, primero que nada, estás en el Nuevo Testamento, sí, y ya no estás bajo el poder del diablo, si eres creyente, claro. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sabes? Hay todo un paralelo diferente a lo que pasó Job. ¿Y qué fue lo que atravesó? Job pasó por esta prueba. El diablo vino a zarandearlo y destruirlo. El diablo intentó esto en el Nuevo Testamento con nada menos que Pedro. ¿Recuerdas? De hecho, vino a Jesús, ¿sí? Y Jesús le dijo a Pedro, el diablo ha pedido zarandearte como a trigo. Pero Jesús dijo, pero yo he orado por ti. Wow, eso es diferente. Job no tenía a nadie orando por él. Tenía tres amigos, como tres tipos de diferentes denominaciones. Ya sabes, uno es como, yo creo en lenguas, yo no creo en lenguas. El otro es como, tienes que hacerlo bien según la palabra de Dios. El otro es como, es porque tienes pecado en tu vida, Job. Ya sabes, todos tenían estos puntos de vista, ¿verdad? Sí, es como el comienzo de un chiste, un rabino, un sacerdote y lo que sea caminando con lo que sea. Está bien. Y así, pero es como eso es lo que estamos viendo. Y Jesús lo frenó en seco. Y eso fue en el periodo intertestamentario, cuando Jesús oró por Pedro para que no fuera zarandeado como trigo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ahora está sentado a la derecha del Padre. Y si el diablo viene y dice, voy a hacerte una prueba como la de Job, voy a intentar zarandearte como trigo, tiene que pasar por el gran intercesor que está sentado a la derecha del Padre. Así que ahora es algo completamente diferente. Sí. Pero si alguien dice, estoy pasando por una prueba como la de Job, bueno, primero que nada, si estás pasando por una prueba como la de Job, entonces necesitas superarla. Y en el Nuevo Testamento es muy diferente. En el Nuevo Testamento la ganas. Pero si estás pasando por una prueba como la de Job, entonces también deberías salir de ella con la bendición de Job al final.
porque Job recibió muchas veces más de lo que perdió al principio. Cuando él superó la prueba, la bendición se multiplicó sobre él, y lo que tenía, su vida, sus hijos, todo le fue multiplicado porque él venció. Y tenemos una promesa aún mayor en el Nuevo Testamento. Así que cuando la gente dice, estoy pasando por una prueba como la de Job, bueno, qué bien, al final vas a recibir el doble por tus problemas, el triple por tus pruebas, el cuádruple por tus dificultades, ¿verdad? Está bien. Pero veamos esto. Vamos a adentrarnos en lo que estaba pasando en el capítulo 4 de Job. Creo que esto da una visión sobre el ámbito espiritual y el natural. De verdad lo creo. ¿Sabes cómo la gente hoy en día se encuentra con manifestaciones? Cosas locas, donde ves cosas. ¿Sabes? Pienso en, y las personas que viven ahí quizá tengan comentarios sobre esto, pero piensa en la gente que vive en los Apalaches. Y las redes sociales están impulsando esto todo el tiempo, donde si ves algo en los bosques y montañas de los Apalaches, no lo viste. Si escuchas algo, si escuchas tu voz, no respondas. No silbes en el bosque porque dicen que esas cosas aparecen y todas esas cosas locas. Yo creo que son cosas sobrenaturales que están veladas, que entran en lo natural y luego regresan. ¿Sí? Y tengo un ejemplo de esto en las Escrituras. Así que aquí vamos. Job capítulo 4. Sabes, cuando era niño crecí en una granja, un rancho. Sí. Teníamos ganado de carne, charolais. Criábamos ganado charolais. Así que yo andaba por ahí con sombrero vaquero, botas y todo eso. Así fue como me criaron. Trabajábamos en la granja, hacíamos pacas de heno, les llevábamos cosas. Pero tuve algunos encuentros extraños en esa propiedad. Sí, creo que algo pasó ahí, Ali. ¿En serio? Sí. Sí, algo extraño, no sé qué, pero algo muy extraño, no lo sé. Pero solía escuchar cosas allá afuera, cosas. Tuve encuentros con Dios donde lo escuché y también escuché otras cosas. Hola, llevé a tu mamá ahí una vez. ¿En serio? Sí. La llevé a conocer a mi familia y solo los conoció un par de veces. Pero cuando fuimos ahí tomamos un camino porque era un rancho enorme, enorme para el estado en el que vivíamos. Y bueno, ella me miró y me dijo, nunca he sentido algo así. ¿Está tan oscuro? Wow, hay una oscuridad aquí. Yo le dije, sí, ese es el asunto. Necesitas ser redimido, sí, pero yo tuve muchos encuentros. ¿Sabes? ¿Has tenido encuentros cuando eras niño, cosas que aparecen y todo eso? Sí. Momentos divertidos, sí. Sí. El mundo espiritual, el velo es más delgado en algunos lugares que en otros, sí. Y eso funciona tanto para el reino de Dios como para el reino de la oscuridad. Hay lugares donde es más delgado, esos lugares más delgados donde las cosas pueden acceder. Algunas personas usan la palabra portales, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, veamos esto. Entonces, Job capítulo 4. ¿Deberíamos entrar en esto? Sí. Job capítulo 4, versículo 12. Ahora, este es Elifaz, uno de los tres hombres que están hablando con Job y tratando de aconsejarlo. Y probablemente es el mejor del grupo, pero todos le dieron malos consejos. Al final Job tuvo que orar por él. Pero Job capítulo 4, versículo 12. Fíjate en esto. Dice, ahora una palabra, esto es increíble, me fue traída en secreto y mi oído recibió un susurro de ella. Esto es interesante. Ahora el versículo 13 lo explica y dice, en pensamientos inquietantes de las visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. En otras palabras, esto es en medio de la noche, está oscuro, visiones, sueños, todo eso. Versículo 14. El miedo se apoderó de mí y el temblor hizo que todos mis huesos se estremecieran. Continúa, versículo 15. Este es Elifaz teniendo uno de estos encuentros sobrenaturales. Entonces un espíritu pasó frente a mi rostro. Wow, un espíritu. Nota que él dice, un espíritu pasó frente a mi rostro. Y es interesante, mucha gente puede dar testimonio de esto. Y él dice, el vello de mi cuerpo se erizó. Así que piensa en esto, como cuando te topas con cosas o esos. ¿Cómo se llaman esos programas de cazadores de fantasmas donde dicen, no te hace sentir eso? Ay, ya sabes, sí, estoy haciendo esto, me voy de aquí. Oye, Jihao, ya sabes, están lidiando con cosas, el vello de su cuello se eriza, ¿sientes esa presencia fría? Eso es un espíritu, ¿sí? Entonces, un espíritu pasó frente a mi cara. El vello de mi cuerpo, podrías decir que el vello de mi cuello se erizó, ¿verdad? Pero Elifaz dice que el vello de su cuerpo se erizó. Fue eléctrico, frío y aterrador, y pasó frente a su cara. Ahora, esto se pone interesante. Se pone interesante. En el versículo 16 empieza a describirlo con más detalle. Se quedó quieto, pero no pude distinguir su apariencia. Interesante. Eso es interesante. Wow. Así que en medio de la noche aquí está un joven. Él está inquieto, se siente incómodo, algo no está bien, sí, en el espíritu, ¿verdad?
Él no sabe qué está pasando y de repente siente que un espíritu frío pasa frente a su cara y le pone los pelos de punta. Así que experimenta como un ser humano natural con un cuerpo físico que está encontrando algo que pasó frente a él y que pudo distinguirlo un poco. Y así es como funcionan las cosas espirituales a veces. Por eso mis amigos tienen ese programa Blurry Creatures. Sí, hablan sobre si está borroso. Por eso cuando tomas fotos de... Me estoy adelantando aquí muy rápido, pero por eso cuando tomas fotos de ovnis, dicen que muchas veces las fotos salen borrosas. Por eso, cuando miras cosas que se están manifestando, a veces puedes verlas, pero no estás seguro de lo que estás viendo, y está borroso. Es por esto, Está bien, sí. cuando miras las cosas. Entonces él dijo que se quedó quieto, pero yo no podía distinguirlo, no podía descifrar su apariencia. Sin embargo, sé que lo estoy mirando, ¿verdad? Correcto. Había una forma ante mis ojos. Sus ojos físicos estaban mirando esto. Hubo silencio. Entonces escuché una voz que decía, así que aquí está él en este momento. No podía distinguirlo, lo sentía, lo veía, pero está mirando algo borroso. Sí, correcto. Y estaba frente a sus ojos. Hubo silencio. Luego escuché una voz que decía, ahora, aquí es donde se pone interesante. Sí. Y empieza a unirlo todo y a mostrar por qué me estoy yendo por esta línea. Versículo 17. Esto es lo que la voz empezó a decir. ¿Puede un mortal ser más justo que Dios? ¿Puede un hombre ser más puro que su creador? Versículo 18. Si no confía en sus siervos, si acusa a sus ángeles de error. 19. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro? Está hablando de los humanos, wow, cuyo fundamento está en el polvo, que son aplastados ante una polilla, son aplastados como una polilla, no son nada. Así que este espíritu empieza a hacer referencia a los ángeles y dice, somos superiores a ustedes en todos los sentidos. Los ángeles son superiores a ustedes, y aún así, Él pone su amor y su confianza, y pone fe en estas casas de barro, que pueden ser aplastadas como una polilla. Y este ángel está molesto, haciendo una pequeña diatriba retórica. No creo que este espíritu supiera que Elifaz podía escucharlo. Así que Elifaz está espiando a este espíritu que está hablando retóricamente sobre Dios y el hombre. Wow. Entonces, ¿quién está por ahí cuando Job empieza a hablar? ¿Quién fue al que Dios autorizó para estar cerca de estos tipos? ¿Quién fue al que Dios autorizó para zarandear a Job? ¿Quién fue el que dijo, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, en tu poder? Wow, ¿quién fue? ¿Quién fue ese? Ali, ¿quién fue el que se reunió con Dios? Ese fue en el diablo. Sí. Se reunió con Dios y ahora está cerca, quejándose, murmurando para sí mismo. Estamos obteniendo una idea de cómo habla el diablo. Sí. ¿Cómo actúa el diablo? Sí, y por eso este mismo tipo de conversación es la razón por la que Dios odia la murmuración, las quejas y la calumnia contra los creyentes, porque esta es la lengua materna del diablo. Wow. Y la lengua materna de los que no están inspirados es la crítica. Wow. Y esa lengua materna viene del diablo, y Jesús dice que su lengua materna es la mentira. Y él fue un asesino desde el principio, ¿verdad? Así que estamos viendo información sobre el diablo desde el principio. Eso me recuerda cuando se habla de son 4 o 5 cosas que Dios odia. Sí. Son 6 y 7 le resultan detestables. Wow. Sí, sí, esa es, habla sobre mentir, habla sobre el engaño. Sí, todo eso. Había una más, sin embargo, que acabas de decir. Sí. Y uno que siembra discordia entre los hermanos. Sí. Sí, es serio. Sí. De eso se trata. Sí. Y entonces, cuando ves esto y estás viendo todo el asunto, reconoces que este espíritu pasa delante de su rostro, todo eso. Hombre, esto me dan ganas de seguir hablando de esto sin parar, ¿verdad? Esto está tan bueno, papá. Está bueno, vamos a seguir un poco más. Él dijo que están aplastados como una polilla. Eres inútil, ¿verdad? Por eso existen los chismes. Eres inútil. Beatriz, Lo único que pude, lo único que puedo confiar aquí es en mi camioneta. ¿verdad? Un hombre entró aquí el otro día, un hombre muerto, y tenía un gato. Y significa mucho para mí. Me gustaría recuperarlo, ¿verdad? Nadie sabe. Hombres de negro. Sí. Un hombre vino aquí el otro día, un hombre muerto. Me gustaría recuperar eso, eso es lo que me molesta. Me gustaría recuperarlo. Entonces, No sé por qué empecé con eso. me olvidé de eso. No entiendo. Lo siento, lo siento.
Me tomó un segundo, pensé, espera, eso es Hombres de Negro. Sí, siento que así es como habla el diablo, ya sabes, su lógica no es tan asombrosa, eso es genial. Era como un hombre, era como Edgar, pero no Edgar. Es como si llevara a Edgar puesto como traje, ¿verdad? Y luego él usa el aparatito para borrar la memoria. Es como lo que viste aquí fue gas de pantano y un globo meteorológico, ya sabes, reflejado desde Marte. Y él dice, de hecho, él no te dejó, tú lo dejaste a él. Lo siento. Perdón, estoy soltando una perorata tonta aquí. Estoy tratando de calmarme ahora mismo. Dios mío, Ese fue como uno de los mejores actores. Va caminando todo torpe y dice, un hombre vino el otro día. Él está en la funeraria. Un hombre vino el otro día. Un hombre muerto. Él está en la funeraria. Y ellos dicen, él dice, tenía un gato. Era muy especial para mí. Me gustaría recuperarlo. Es un alienígena en un cuerpo humano. Está todo mutado. Qué gracioso. Edgar, Dios mío, no, eso es literalmente todo esto con Slanted, lo estás describiendo totalmente. ¿cómo es Edgar? El diablo es como Edgar. Disculpa, Dios mío, está caminando todo tieso. De todos modos, lo que sea, perdón, cariño, pero así es esto. Ese es el espíritu de esto. No, en serio. Sí, sí lo es, pero también estás describiendo perfectamente por qué, como cristianos, no podemos calumniar, no podemos chismear, no podemos hacer nada de eso. Esos ángeles se quedan inactivos. Sí, sí, se quedan inactivos y tú estás operando con la oscuridad, estás operando con todo lo demás que Dios te ha pedido que no hagas. Sí. Estás cooperando con este espíritu. Sí, más que nada, honestamente creo que uno de los peores pecados, de hecho creo que el peor pecado es el pecado de la autosuficiencia. Más que cualquier pecado que alguien pueda cometer. Wow, cuando miras a alguien y piensas, soy mejor que tú. Wow, o soy más justo que tú. Sí, he hecho más, he actuado más. De hecho, en realidad estás menospreciando la sangre de Jesús. Wow. Cuando menosprecias a tus hermanos y hermanas, y a veces es difícil, a veces, sí, hay personas que hacen cosas muy tontas. Sí, ¿verdad? Y los miras y piensas, y aún así tienes que verlos como necesitas arrepentirte, necesitas ponerte bien con Dios, necesitas hacer estas cosas, pero yo no soy mejor que tú. Lo único que nos separa a ti y a mí es la sangre de Jesús. Así es. Y su santidad, su justicia, es lo único que me permite decir que soy justo y santo. Pero porque soy justo y santo, soy completamente justo y santo por Él, no por lo que hago, no por mi desempeño, sino por este espíritu. Realmente creo que eso ayudó a muchas personas justo ahora. ¿Tú crees? Yo sí, sí, eso es increíble. Solo tener esa comprensión, Es tan bueno. pero lo siento. No, no, sigue. Y simplemente tener ese entendimiento de lo que acabas de decir es tan... Creo que la gente piensa como sí, claro, claro, sí, 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 y lo pasan por alto. Pero cuando realmente entiendes el peso de lo que acabas de decir, eso es increíble, es realmente profundo. Como si realmente lo entiendes, si realmente te convences de eso, sí. Y tienes ese entendimiento, Es realmente una revelación. de verdad lo es. Necesitamos meditar sobre la justicia de Dios. ¿Sabes? Pasamos. Correcto. No es convicción, es una revelación. No, sí es convicción. Es todo eso. Pero nosotros, voy a terminar esta idea sobre las cosas angélicas y lo que es este velo. Pero déjame decir esto. De esto nos damos cuenta. A veces puedes escuchar desde el velo y es que algo está cerca. Se está filtrando al mundo natural. Pero para cerrar la idea sobre la justicia, la convicción y todas esas cosas, no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, estamos viviendo en el tiempo donde Jesús lo pagó todo, pagado por completo. Por eso gritamos Going Red, como deberías hacer ahora, pagado por completo, Going Red, vamos. Y cuando haces esto, estás clamando la sangre de Jesús. Sí, la sangre de Jesús es lo que te hace justo y santo y todo eso. Y el enemigo viene con pensamientos de guerra, que es lo que está haciendo con Elifaz, incluso, ya sabes, solo retóricamente. Vi un clip de ti y Rick Renner y pensé que era muy bueno cuando ustedes estaban hablando sobre cómo puedes discernir si es el enemigo quien te está hablando o si es Dios. Sí. Y él dijo que es como el enemigo, es como un sonido rugiente en tu mente. Son pensamientos que rugen, es como un león rugiente. Eso es tan bueno, Ali. Eso es muy bueno. Vamos a cerrar esta idea en un minuto. ¿De acuerdo? No, pero esto es importante. El pensamiento rugiente. Los pensamientos rugientes vienen con acusación, autocondena, todo eso. Y tengo que decir esto. Esto
Creo que el Espíritu Santo quiere que se diga esto. Sí, así que lo voy a decir. Si el evangelio que estás escuchando, esto es fuerte, vamos. Si el evangelio que escuchas predicado no te hace preguntarte, ¿puedo hacer lo que quiera y a Dios le parece bien? Si no lo haces, si los oyentes del mensaje que estás predicando no se preguntan por dentro, ¿estás diciendo que incluso puedo pecar y está bien? Bueno, Pablo tuvo que responder eso, ¿verdad? Y Pablo dijo, de ninguna manera, ¿verdad? Él dijo, absolutamente no. Sin embargo, la predicación de Pablo provocó la pregunta. En otras palabras, si la predicación que estás escuchando solo una vez fue como 3 veces, sí, es cierto. Si la predicación que estás escuchando no provoca la pregunta, o la predicación que estás dando, o lo que estás escuchando no te hace preguntarte, ¿estás diciendo que puedo pecar y la gracia simplemente me cubrirá y puedo hacer lo que quiera? Y por supuesto sabemos que la respuesta a eso es no. Pablo respondió a eso y dijo, de hecho, usó una negación tan fuerte, era casi como maldecir en griego. Vaya, fue muy extraño. Cuando dijo, de ninguna manera, casi les estaba diciendo una grosería. Vaya, así de fuerte fue, ¿verdad? Vaya. Pero la predicación que Pablo hacía llevaba a la gente a hacerse esa pregunta. Piensa en eso. Sí. En otras palabras, si el mensaje que estás escuchando no te hace pensar, estás diciendo que puedo hacer lo que quiera y que Dios simplemente diga, eso está genial, ese es mi hijo, haz lo que quieras, está bien para mí, ¿verdad? Mucha gente predica de esa manera y luego se quedan ahí y no dan la parte del de ninguna manera y entonces quedan atados o simplemente tienen una mala enseñanza. Pero si no estás escuchando ese tipo de predicación, entonces no estás escuchando el mismo evangelio que predicó Pablo. Si no estás predicando y enseñando el verdadero evangelio sin esa pregunta involucrada, no estás predicando lo que predicó Pablo ni escuchando lo que predicó Pablo. Eso es fuerte, lo es, y es verdad, sí. Pero la respuesta, solo para que quede claro, es que de ninguna manera puedes hacer lo que quieras. Correcto. Pero dicho eso, el evangelio de que Jesús vino no solo nos libró de, ya sabes, Satanás detrás del velo murmurando y quejándose y haciendo todas esas cosas. Es un quejumbroso, sí, y eso es lo que está haciendo aquí. Déjame ir al siguiente versículo de Job 4 ahora, versículo 20. Acabamos de decir que él dijo, se desmoronan como una polilla, no son nada. Está hablando de tu cuerpo físico. O sea, no son como yo. Versículo 20. Se hacen pedazos desde la mañana hasta la noche y perecen para siempre sin que nadie lo note. En otras palabras, no son eternos en lo natural. Sus cuerpos no lo son. Versículo 21. ¿Acaso no se va su propia excelencia? Mueren incluso sin sabiduría. No saben nada. Eso es lo que Satanás está diciendo. ¡Wow! Creo que Satanás andaba haciendo sus actividades nefastas con Job. Y en ese ámbito estaban Elifaz y los otros dos tipos, y resultó que estaba cerca de Elifaz que despotricaba para sí mismo sobre Dios. Y no puedo creer que Dios me haya hecho esto. Y él desprecia a sus ángeles. Es como, sí, claro, porque te rebelaste contra él. Sí, porque le robaste a sus hijos, porque hiciste todas esas cosas y mentiste, engañaste, hiciste todo eso. Y ahora tienes el poder de la tierra bajo tu control por este tiempo hasta que el último Adán te lo quite. Y aún así sigues quejándote, como si Dios me despreciara. Dios, de aquí viene lo luciferino. Los sistemas de creencias luciferinos vienen del diablo quejumbroso. Viene del espíritu quejumbroso de acusación que dice que él es la víctima. Dios es realmente el villano. Vaya, y eso es el luciferianismo. De ahí viene. Sí, así que él desprecia a Dios. Él desprecia a la humanidad. Y él es la víctima. Yo no hice nada malo. Vaya, ¿sabes? Y es como orgullo. Sí, orgullo. Así que ahora veamos la mecánica de esto, porque estamos hablando del tema y el significado. Veamos la mecánica. Así que la mecánica es que cuando los seres espirituales se te presentan o pasan frente a ti, puede darte escalofríos. Sí, puede darte esa sensación. Todo esto de las casas embrujadas, sí. Todo esto de los ovnis que la gente está viendo en los cielos, ángeles de luz. Creo que es 1 Corintios 11, ángeles de luz. ¿Dónde habla de eso? Se disfrazan, creo que sí. Conocimiento. Y empiezas a reconocer estas cosas, hermano. Y ves cómo funciona. Me está encantando esta conversación. ¿A ti también? Sí. Ves cómo funciona. Y ángeles de luz. Necesito mostrarles otra cosa aquí. Se los voy a mostrar de este libro.
Tengo todo tipo de definiciones de ángeles. Déjenme entrar en eso. Los ángeles de luz vienen a engañar con conocimiento. Eso es lo que hacen. Se cubren a sí mismos. Se mueven por todo el asunto. Pero de hecho, también cuando hablamos de ángeles, y aquí está el diablo diciendo que desprecias a los ángeles, todo eso está acusando a Dios, está acusando a la humanidad. Sí, Jesús lo derrotó, pero todavía existen jerarquías angelicales. Así que las cosas que estamos viendo hoy en lo natural, donde vemos ovnis, ¿verdad? Y hay una gran narrativa sobre eso. Sabemos que, número uno, es tecnología lo que la gente está viendo. Probablemente solo son cosas que no entendemos. Es natural. Número dos, es un evento de falsa bandera donde lo están fingiendo. Número tres, son experiencias demoníacas reales, manifestaciones demoníacas en los cielos, ya sean ángeles caídos o simplemente demonios haciendo cosas. Así es. Pero reconoces que hay jerarquías celestiales porque estamos hablando de ángeles. Así que estoy leyendo de este libro, Origen de la Batalla Cósmica, quien lo escribió para ti. Jerarquías celestiales, y habla sobre esto, Efesios 1:21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cuando tomas Efesios 1:21 y tomas Colosenses 1:16, ves diferentes formas de jerarquías celestiales, ¿verdad? ¿Verdad? Así que te las voy a etiquetar. Si las organizamos, bueno, lo diré de esta manera. La escritura muestra que hay diferentes rangos, así que Dionisio, un teólogo del año 500 después de Cristo, lo explica. Él fijó su número y orden. Él expuso lo que llamó jerarquías celestiales, ese es Dionisio, en las que las entidades angélicas se organizaban en tres jerarquías que contenían tres coros cada una, en el orden de número uno, serafines, luego querubines, y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y finalmente ángeles. Él concluyó que solo los dos últimos coros tienen una misión inmediata hacia los hombres. Está bien. Y no profundizaré mucho en esto, pero él dijo que los arcángeles y los ángeles son los únicos que tienen una misión real, una misión inmediata hacia la humanidad. Es una discusión interesante. No voy a profundizar mucho en eso. Sí, pero nos damos cuenta de nuevo que hay todas estas diferentes jerarquías de estas cosas y ves todos estos poderes y seres angélicos. Y también reconoces que hay seres de sustancias superiores en estas jerarquías. Así que los ángeles con los que interactuamos pueden ser simplemente aquellos que Dios creó para servir a la humanidad. Los rangos más altos entran en conversaciones diferentes. Principados, potestades, tronos, dominios, cosas interesantes, cosas sobre las que el príncipe de Persia, por ejemplo, gobierna Persia, ¿verdad? Sí, y otro arcángel tiene que venir a pelear contra eso. Wow, conversación muy interesante. Dicho eso, lo que supera todo eso, sí, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero, vamos, la moneda más valiosa del universo. Y creo que eso es realmente fascinante cuando lo analizas. Entonces, ¿qué hacemos con los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Bueno, son siervos de fuego, son espíritus ministradores que ministran, sus vientos, siervos de fuego que ministran a los herederos de la salvación. Tú hablas la palabra, los envías en una misión. Pero las cosas que estamos viendo en los cielos hoy en día, sí. Yo creo muy parecido al encuentro de Elifaz, creo que estamos viendo una comprensión más profunda de eso otra vez, como en los días de Noé. Así que hemos hablado de muchas cosas interesantes, pero estamos viviendo en los días de Noé. Creo que por eso el velo se está haciendo más delgado. Sí. Y así como el diablo, hablando consigo mismo, quejándose, despotricando, lloriqueando, murmurando retóricamente sobre Dios y el hombre. Y aún así hubo una experiencia sobrenatural que tuvo Elifaz. Él podía ver algo, estaba borroso. Él podía sentirlo. El vello de sus brazos se erizó. Yo creo que hoy, cuando vemos manifestaciones demoníacas, las que son reales, de ovnis, gente viendo cosas en las montañas, viendo animales extraños, ya sabes, el pie grande, lo que sea que sean estas cosas, que cuando la gente ve a estas entidades extraterrestres que aparecen como, ya sabes, personas nórdicas grandes o pequeños grises, hay varias cosas que podrían ser. Podrían ser avatares físicos que realmente tienen ADN real para usarlo natural, o simplemente son lo que Elifaz estaba encontrando, algo que no podía explicar del todo, pero que se le presentaba enfrente. Sí, en los días de Noé,
Había este tipo de actividad con los Nefilim, los ángeles caídos. Creo que se está repitiendo hoy en día. Y estamos viendo eso, donde la gente está encontrando cosas y experimentándolas. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Así que sí, eso es solo una pincelada del reino espiritual, los ángeles y todo eso, y podríamos profundizar mucho en este tema. Hay todo un estudio sobre demonología, angelología, cristología, el estudio de Jesús, y neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en las que puedes profundizar, pero creo que el capítulo 4 de Job da algo de perspectiva ahí. Y esto podría convertirse en una serie de 10 horas, sí. Estoy disfrutando muchísimo esta conversación. Entonces, ¿qué piensas? Cuando ves que estas cosas aparecen o escuchas sobre ellas, ya sabes, has estado conmigo. Cuando realmente hemos presenciado ovnis, ya sea que sean drones físicos que solo parecen otra cosa o encuentros realmente sobrenaturales, ¿qué crees que está pasando? Amigo, Por todos lados. por todos lados. Bueno, creo que cuando dijiste como en los días de Noé, personalmente creo que eso es acertado. Creo que es muy, nos estamos acercando mucho. El velo se está volviendo más delgado, sí. No creo que estemos en los últimos tiempos, solo creo que es así. Creo que estamos en los últimos días, sí. Sí, creo que sí se está acercando, pero por eso, personalmente, lo que pienso, creo que es muy importante meterse en la palabra de Dios. Sí, tenemos que conocer la palabra. Sí, tenemos que hacerlo. Bueno, Dios nos ha dado territorio y una asignación, y donde sea que Él te envíe o te ordene ir, es cuando lo haces. Es cuando entras ahí y derrotarás esas cosas. Sí, si no estás autorizado para ir a un área, y mucha gente dice, no, no importa a dónde vaya, puedo ir a cualquier lugar, hacer lo que quiera. No, no puedes, no puedes. Tienes que ir a donde Dios te diga que vayas. Mucha gente sale lastimada, pierden la vida. Las cosas pasan porque simplemente, con presunción, hacen lo que creen que quieren hacer. Ahora, si estás ungido para hacerlo y sabes que tienes una palabra para hacer algo grande, pero incluso hubo momentos en los que Pablo el apóstol vemos que fue impedido por Satanás de ir a un territorio. Ahora, no sé dónde empieza y termina eso. Solo sé que a veces no estás destinado a ir a ciertos lugares y el Señor está contigo. Y hay otras veces en las que el Señor te llevará a ciertos lugares. Y si el Señor te dice que vayas, lo vas a hacer. Pero tenemos mucho en que apoyarnos. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra autoridad donde Dios nos llama a estar. Y hacemos exactamente para lo que fuimos marcados. Y así que podría desglosar mucho más todo esto en cada categoría de la que acabamos de hablar. Pero el tema general de los ángeles en lo que respecta a ti es que son espíritus ministradores enviados a los herederos de la salvación. Dios no ayuda a los ángeles, dice Hebreos. Él ayuda a la descendencia de Abraham, Jesús. Y cuando Él ayuda a la descendencia de Abraham, Jesús, cuando estás en Cristo cubierto por la sangre, cuando estás en Él, estás cubierto, estás en la sangre del Cordero. Y por lo tanto, cuando hablas la palabra de Dios, los ángeles se activan a tu favor. Ellos obedecen la voz de Dios. Salmo 29, versículo 7 lo mencionamos. Es poderoso. Y hombre, te digo, esta ha sido una buena conversación. Lo ha sido. Creo que es bueno. Solo quería exponerlo hoy. Creo que es lo mejor que podríamos hacer hoy. A veces me gusta detenerme y simplemente deleitarme en la palabra de Dios. Sí. Enseñar la palabra, ver los temas, sí. Y creo que te ayudará. Ahora, si quieres profundizar realmente en esto, y apenas tocamos el tema, consigue este libro, Origin of the Cosmic Battle y Servants of Fire. Consigue estos dos libros. Va a responder todas estas preguntas. Te va a ayudar enormemente, ¿de acuerdo? Te va a ayudar enormemente. Y entro en gran detalle. Hablo sobre el libro de Enoch, los ángeles caídos, los vigilantes, todo esto. ¿Qué hacen realmente los ángeles? Hay mucho sobre esto. Trato el misticismo cristiano en este libro y por qué algunas personas se dejan llevar por tonterías. En este libro presentamos oraciones bíblicas para que puedas liberar ángeles conforme a la palabra de Dios sobre tu vida. Esto te va a ayudar. Ambos juntos van a impactar enormemente tu vida de oración, cómo ves las cosas y te van a llevar al Evangelio y a la palabra de Dios. Consíguelos en josephc.com ahora mismo. Y si los compras, por favor déjanos un buen comentario en Amazon para ambos libros. Te lo agradezco mucho. Te va a ayudar muchísimo. Por eso los escribo y me lo tomo muy en serio cuando los hacemos. Así que es muy bueno. Entonces, Ali, ¿puedes orar por todos rápidamente? Sí. Por supuesto. Bueno, antes de que lo hagas, déjame decir esto. Está bien, quiero decir esto. Quiero agradecerles, socios, por ser parte de esto. Son maravillosos. Y quiero que ores en un momento, Ali, porque tenemos varias cosas que estamos considerando ahora mismo. Sí. Y una de las cosas más importantes que estamos considerando es que recientemente, hace poco, pagamos nuestra línea de crédito, o debería decir que liquidamos la deuda. Fue maravilloso. Y tú nos ayudaste a lograrlo. Tú nos ayudaste a lograrlo.
y estoy muy agradecido. Pensamos que lo lograríamos al final de esta etapa, pero en cambio lo logramos antes. Así que ahora podemos empezar a ver la siguiente etapa a la que queremos entrar. Y la siguiente etapa es que quiero empezar a pagar y liquidar la deuda de nuestro edificio. Sí. Así que realmente podemos avanzar porque hay otra cosa en la que quiero involucrarme y todavía no puedo llegar ahí. O, si Dios quiere, podremos. Tal vez alguien haga algo magnífico y podamos hacerlo, pero quiero construir un Shiloh. Sí, sí. Siento la presencia de Dios cuando dices eso. Eso es tan acertado. ¿Qué piensas sobre eso? Tengo mucho. Creo que pienso mucho en eso porque hay muchas cosas que podríamos hacer. He sentido esto desde que tenía 16 años, sí. Hemos hablado de algo así, y siempre ha ardido en mi espíritu que los líderes pudieran venir, que la gente pudiera venir a este lugar, y que pudiéramos ministrarles y hablarles. Y sería casi como si realmente pudiéramos ayudar a la gente, porque si ayudas a los líderes, ayudas a la gente. Así es, exactamente. Y así que es algo que sé que el Señor ha puesto en nuestros corazones, lo ha puesto en el corazón de nuestra familia. Y es algo que no solo es para líderes de ministerio, sino que también tienes líderes globales, tienes personas que pueden venir, que pueden escuchar la palabra del Señor y realmente saber qué hacer. Y es algo que realmente creo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer. Bueno, Shiloh es donde Samuel estaba con el arca del pacto. Es donde Elí y sus dos hijos malvados y retorcidos y todo eso. Pero Shiloh estaba destinado a ser un lugar para levantar a un profeta. Sí, levantó a Samuel. Sí, levantó todo eso. El Señor hizo una gran obra ahí. Y hay algo sobre eso. Sí, ese lugar. Y entonces hay algo que el Señor, estoy trabajando en este proceso. Así que quiero encargarme de algunos de estos pasos porque estoy viendo esto crecer en mi espíritu. Como que aquí es a donde te estoy llevando. Sí, y puede que esté un poco remoto donde lo tengamos, un poco fuera de tu acceso típico. Sí, pero quiero llevar líderes ahí. Sí, quiero llevar gente ahí y personas que tengan un verdadero don profético, que necesiten discernimiento y que necesiten crecer en eso y aprender a navegarlo. Y quiero poder juntar ese tipo de cosas, trabajar con eso. También quiero construir un estudio multifacético para poder llevar a los líderes ahí. Hacemos entrevistas y enseñanzas especiales. Hago que compartan su sabiduría con nuestra audiencia y mucho más. Hay mucho más que solo eso. Pero esa es como la esencia de todo, y estoy trabajando para lograrlo. Sí, he visto cómo tú y mamá ayudan a tantas personas. Wow, porque hay veces en que pasas tiempo a solas con las personas, y lo he visto toda mi vida mientras crecía. He visto cómo ayudan a tantas personas por la manera en que el Espíritu se mueve a través de ustedes. Wow, la forma en que el Espíritu Santo simplemente se mueve y la gente recibe sanación. La gente recibe entendimiento, saben qué hacer, y es solo parte de su unción y parte de lo que Dios quiere hacer aquí. Sí, y se siente tan intenso que siento que si no hacemos esto, estamos dejando pasar a Dios. Wow. Sí. Es que tengo que decirlo, hombre, me emociona, Sally. Lo sé, estamos aquí. Hoy nos estamos extendiendo, pero quiero decir esto, hay momentos. Te voy a dar un ejemplo. Bien, hace años. Y gracias por estar aquí. Les agradezco, chicos. Un saludo a los que se pusieron rojos. Estamos hablando. Esto es genial. Pero ha habido momentos hace años en los que casi no podía dejar de obsesionarme con eso. Y me di cuenta de que cuando tengo ese impulso dentro de mí por algo, no es porque esté tratando de obsesionarme o idolatrar algo y que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Me llegan cosas irracionales al corazón que no puedo hacer por mí mismo. Sí, y Dios empieza a llamarme a cosas. Y te voy a dar el ejemplo. Sabes, hace como 15 años de lo único que hablaba era de un estudio de producción. Sí, y la gente decía, no necesitas eso. Y yo decía, sí lo necesito. Esto fue antes de que todos empezaran a hacer transmisiones en vivo. Sí. Y yo decía, no sé qué es, pero se supone que debo hacer un estudio. Se supone que debo construir esto. Y veía camionetas y pensaba, podríamos poner un estudio ahí. Y la gente decía, mis amigos se burlaban de mí incluso en esa época. Decían, mira, es un closet. José puede hacer un estudio ahí. ¿Un estudio, verdad, José? Sí, un estudio. Mira, ahí hay un baño. Puedes hacer un estudio ahí. Y es porque tenía tantas ganas de hacer eso. Y fue casi como si Dios hubiera puesto esa semilla en mí, así que tenía algo en que meditar, imaginarme, enfocarme, y de repente se ha convertido en todo nuestro ministerio global. Y vamos a tener varios estudios antes de terminar, no solo por tener estudios, sino porque cumplen un propósito muy específico. Sí, lo voy a decir lo más directo posible. Te digo que siento que si no hacemos esto, no solo estamos perdiendo a Dios, estamos en desobediencia. Wow. Es así de fuerte.
Yo también lo siento. Sí, sí, es como casi tiene esa intensidad de cuando, ya que estamos hablando de los días de Noé, sí, como cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, sí, Wow. construye el arca, así se siente así de intenso, no en espíritu, pero se siente así de intenso. Siento que nos quedan 2 años, sí, porque antes cuando construimos nuestro estudio por primera vez ni siquiera sabía por qué. Era como, hazlo ya, sí, y trabajamos duro, construimos, hicimos todo tipo de cosas. Estamos hablando de caray, hace 8 años, sí. Tiene esa intensidad. Y fue 2 años antes, tal vez un año y medio antes. Y justo lo terminamos, lo dejamos realmente funcional. Llegó el COVID Wow, sí, lo recuerdo. y nosotros ya transmitíamos en vivo años antes del COVID, sí, años antes de toda esa época de 2020. Pero pensé, ¿qué es esto? Y entonces el Señor me habló y me dijo, y ahora, cancela todo. Yo estaba como, ¿qué? No tenía sentido. Sí, fui a un viaje, salí, fui a algunas naciones, regresé y el Señor dijo, cancela todo. Y mi equipo decía, damos fe de eso, no tenía sentido. Sí, así que cancelamos todo, empezamos a transmitir como locos. De todos modos, yo ya estaba transmitiendo en vivo casi todas las mañanas, sí, pero luego empezamos a hacerlo de verdad, todo el tiempo, cosas más elaboradas. Y luego sucedió y estábamos listos. Fue como, mira eso, no tenemos nada, ni siquiera tengo que cancelar nada. Sí, ya lo hice. Sí, y estábamos ahí y de ahí simplemente despegó aún más. Siento eso de nuevo. Sí, pero lo siento con la palabra Shiloh. Siento que tenemos 2 años para empezar a establecer cosas. Por eso quiero liquidar todas las deudas que podamos. Sí, hacer las cosas, dejar todo listo. Y esto no es por miedo, solo para aclarar, Es una cuestión de, obediencia. Yo, no siento que venga otra pandemia. sí, no, exacto, exactamente. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Siento que hay una necesidad específica que el Señor requiere de nosotros, sí, en aproximadamente los próximos 2 años, sí. Y por eso tengo eso sobre mí ahora mismo. Y hay más partes en esto. No lo estoy explicando completamente. Exacto, que estoy dando pasos de fe y estoy entrando en territorio diciendo esto le pertenece a Jesús, sí. Y creo que cuando sea el momento adecuado, vamos a resolver algunas cosas entre ahora y el comienzo del próximo año, ir pagando lo pendiente y liquidar deudas. Y luego creo que vamos a dar un paso de fe enorme. Sí. Y creo que esta visión va a cobrar vida. Sí. Así que solo estoy siguiendo al Señor. Así que si quieres unirte a nosotros en esto, por favor ve a josephs.com, ayúdanos con esto. Te mantendremos al tanto, igual que hicimos con la última línea de crédito que liquidamos gracias a ti. Y te mantendremos al tanto. A medida que las cosas vayan sucediendo, te daremos ejemplos prácticos de cómo se ve eso en la vida real. Y estamos muy agradecidos contigo. Así que gracias por dar lo mejor de ti hoy. Gracias por asociarte hoy en josephs.com. Estamos muy agradecidos contigo. Jesús realmente es el Señor y tenemos mucho por hacer en este ministerio. Y estamos muy agradecidos contigo. Así que por favor, únete a la familia. Y si lo haces, comenta, me asocio hoy y nuestros amigos socios y todos empezarán a comentar. Bienvenido a la familia al asociarte y entrar a josephs.com, hazlo. Te llamaremos regularmente, te mantendremos informado, hacemos envíos mensuales, todo tipo de cosas. También deberías unirte a la lista de correo, por cierto. Deberías ir a josephs.com y unirte a la lista de envíos mensuales. Enviamos un boletín físico y es realmente importante, así que te animo a que lo hagas. josephs.com, te llamaremos de vuelta. 1 millón por 1.000 millones es lo que estamos haciendo. Y tal vez Dios te está llamando a que realmente apoyes esta visión de levantar líderes, ministrar a ministros y hacer cada vez más este tipo de cosas. Y por supuesto, tenemos muchas conferencias que vamos a hacer, pero hay un lugar al que sé que Dios nos está guiando en los próximos, creo, 2 años. Y no voy a ponerle un plazo a Dios, solo digo que eso está en mi espíritu. Así que lo vamos a atravesar, sí. Amén. Ali, ora. Gracias, Jesús. Si sentiste algo al ver esto y sientes que Dios te está llamando a dar un paso adelante hacia algo, como un salto de fe, si sientes que hay algo así como este salto de fe que se está moviendo dentro de ti, declaro fortaleza sobre ti ahora mismo, que comiences a tener sabiduría para caminar en eso en el nombre de Jesús. Sí. Gracias, Señor, ahora mismo. Siento esto tan fuerte, como este salto de fe que Dios dice, solo confía en mí con todo tu corazón, confía en mí con todo tu corazón, con todo tu ser. Confía en mí, refiriéndome a Jesús, confía en Jesús con todo tu corazón. Así que ahora mismo, gracias, Señor, porque cualquier forma de miedo, cualquier cosa que venga en tu contra para tratar de aplastar esto, para tratar de aplastar lo que Dios ha puesto en tu corazón, yo lo reprendo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Declaro fortaleza para tu corazón. Declaro fortaleza para tu mente ahora mismo, que un espíritu de poder y consejo te encuentre en este momento en el nombre de Jesús.
ahora mismo, donde estás, donde te encuentras sentada y donde estás viendo esto, que el poder y el consejo te encuentren ahora mismo en el nombre de Jesús, junto con sabiduría en el nombre de Jesús. Y corto toda palabra negativa que se haya dicho sobre lo que estás creyendo que Dios hará, sobre lo que Dios está haciendo crecer dentro de ti. No arrojes tus perlas a los cerdos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si tienes algo que el Señor te está dando, no lo sueltes todavía. Déjalo marinar. Medita en la palabra de Dios. Déjalo marinar y medita en la palabra de Dios. No lo sueltes todavía. No hables todavía con otras personas. Dios quiere construir esto dentro de ti y luego soltarlo. Pasa tiempo con Él primero y después suéltalo. Así que declaro favor sobre todo esto que el Señor está tratando de darte en este momento. Que comiences a tener paz, que comiences a tener claridad y que por fe sepas exactamente qué hacer. Te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Eso es increíble. Amigo, ha estado bien. Por favor, comenten. ¿Les gustaría que continuáramos esta conversación, chicos? Es genial. Por favor, comenten si quieren que sigamos, porque apenas estamos entrando en esto. Creo que hay mucho más. Y sí, hay mucho más. Pero si están interesados en que continuemos esta conversación sobre los ángeles, háganoslo saber. Tal vez hagamos una segunda parte de esto y sigamos en otro momento. Pero bueno, hoy los retuve un buen rato. Gracias por estar aquí. Los amamos. Jesús es el Señor. Saludos a Paid in Full. Saludos a Going Red. Gracias, socios, por apoyarnos. Y si hoy quieres asociarte, ve a josephs.com. Únete a la familia. Tenemos muchos materiales y recursos ahí que puedes obtener solo con ir ahí. Así que gracias por tu apoyo hoy. Gracias también por asociarte. Y te digo, las cosas se van a poner muy buenas para ti en el nombre de Jesús. Recuerda, Jesús viene pronto. Tenemos que seguir vigilando, seguir discerniendo. Incluso en un mal día, estás ungido para ser el mejor que hay. Dios te ha llamado. Ahora, por favor, no te vayas a ningún lado. Volveremos muy pronto. Mira esto. Quiero darles las gracias a nuestros colaboradores. Colaboradores, gracias. No podríamos cumplir con esta gran comisión que llamamos alcanzar a 1 millón de reformadores de mente y mirada clara, quienes a su vez alcanzarán a 1.000 millones sin ustedes. Su colaboración hace esto posible, y su apoyo es mucho más que financiero, es una colaboración familiar. Y juntos estamos formando reformadores que ven con claridad en una cultura que intenta volverse loca. Y a través de su colaboración, usted y su familia están aprendiendo cómo superar, mantenerse firmes y llevar luz donde hay confusión. Lo que estás haciendo no es solo para ti, es para tu familia y es para el mundo. Su colaboración está moldeando la cultura, fortaleciendo los hogares y haciendo avanzar el reino. Y desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos decirle gracias. Estamos en esto juntos por ellos, por el mundo y por Jesús. Y si estás viendo esto y te gustaría unirte a esta familia de colaboradores, por favor visita josephs.com hoy mismo. Y cuando te unas como colaborador, te llamaremos regularmente simplemente para orar contigo. No vamos a solicitarte ni pedirte cosas. Simplemente queremos llamarte para orar contigo porque creo que juntos podemos cambiar el mundo y tener un impacto en la sociedad que será recordado por generaciones futuras. Así que espero que vayas a josephs.com, te conviertas en colaborador y esperamos poder llamarte regularmente. La oscuridad espiritual no simplemente debe ser rechazada y mantenida a raya, más bien debe ser castigada. Por eso acabo de escribir este nuevo libro llamado Punishing the Darkness, Guerra Espiritual que Funciona. Sabes, lo que mucha gente no entiende muchas veces es que Dios te llama a ganar siempre. Él te llama a una fe basada en resultados. Y cuando se trata de los poderes de la oscuridad que están tratando de apoderarse de este mundo, mutilar a nuestros hijos, llevar este mundo a las garras del diablo, Dios te ha llamado a ustedes, los creyentes, a levantarte y castigar estas fuerzas por medio de tu fe. Cuando leas este libro, te va a dar efectividad y la fuerza para resistir, incluso para castigar la oscuridad. Y habla sobre romper ciclos de ansiedad, ofensa, miedo, fatiga espiritual, cosas que son una batalla en la mente, brujería, todo lo que está sucediendo en la cultura. Y tienes que reconocer que Dios quiere que te levantes y comiences a destruir esas cosas de oscuridad que están tratando de destruir a tu familia y a ti. Incluso en un mal día estás ungido para ser el mejor que existe.
Espero que adquieras este libro Castigando la Oscuridad, Guerra Espiritual que Funciona en josephc.com hoy mismo.